Naturaleza del aprendizaje. Desde este modelo se considera al estudiante como el centro del proceso educativo, como un sujeto que es activo en su propio desarrollo cognitivo y por ende él mismo es quien busca y decide qué quiere aprender, qué recibe y qué ignora. En este contexto, la finalidad de la escuela se redefine, se centraliza en la socialización del estudiante y crea las condiciones para facilitar la manipulación y experimentación, ya que de esta forma se activan muchas funciones del cerebro y se sacude el sistema nervioso, creando aprendizajes verdaderamente significativos, fortaleciendo competencias que le darán capacidad de reacción frente a diferentes situaciones. Otro rasgo es que los contenidos se organizan con la finalidad de modificar las representaciones mentales y los esquemas cognitivos de los estudiantes, privilegiando el desarrollo de un pensamiento singular y contextualizado. Lo anterior origina lo que se conoce como aprendizaje autoestructurante. Para lograr su propósito, existen unos elementos del componente curricular para orientar el aprendizaje en el sistema de escuela nueva. Estas son las guías de aprendizaje, que promueven un aprendizaje cooperativo y activo, centrado en el estudiante. Vincula experiencias de aprendizaje con la familia y la comunidad. Además, se estimula el desarrollo de habilidades de pensamiento superior, el desarrollo cognitivo y mecanismos de promoción flexible, donde se avanza a diferentes ritmos de aprendizaje. Los rincones de aprendizaje facilitan la manipulación de material concreto para promover el aprendizaje comprensivo y no memorístico, además de servir de vehículo para articular la escuela con la cultura local y con la comunidad. La biblioteca aula, la cual complementa y apoya las actividades de aprendizaje y estimula el aprender a investigar. El gobierno escolar. El gobierno escolar de los niños sirve para iniciar a los estudiantes en las actividades y comportamientos democráticos y cívicos. Los niños se organizan en comités y estos pueden ser vinculados a grupos comunitarios. Los gobiernos escolares facilitan el desarrollo socioafectivo y moral. Hola a todos, mi nombre es Cristian Peña Lozano y en estos momentos les hablaré de los principios y métodos que postula la teoría Escuela Nueva. Acerca de esto hay mucho que decir, sin embargo hemos tratado de simplificar lo más posible sin perder los aspectos más relevantes. La pedagogía asentada en una estructura piramidal fundamentada en el formalismo y la memorización, en el didactismo y la competencia, en el autoritarismo y la disciplina, como lo formulaba la escuela tradicional, la educación nueva se ve llevada a enfatizar la significación, valor y dignidad de la infancia, los intereses espontáneos del niño, a potenciar su actividad y libertad y autonomía. No se trata de una doctrina unitaria y acabada, sino que es un criterio de generalización para las instituciones educativas en donde se aplican propuestas y técnicas de la actividad educativa, las cuales aspiran a formar individualidad dentro de la colectividad en un ambiente de libertad, actividad y vitalidad. Podemos enunciar los principios de la escuela nueva de la siguiente manera. Empezamos hablando del principio del conocimiento del desarrollo del niño. También encontramos el principio de la nueva filosofía de la educación. El concepto de educación como proceso. La noción de libertad. El interés como punto de partida. La actividad como esencia de su caracterización. La vitalidad como respuesta a la idea de la vida. El alumno como autor de su propio desarrollo. Nuevas formas de relación maestro-alumno. Autonomía y autogobierno. El principio de los nuevos contenidos de la enseñanza. La escuela debe penetrar plenamente en la vida. Importancia de la actividad manual. El principio del espíritu creador.
respecto de la actividad individual. Liberar es conceder la palabra. Y finalmente, el sentido de comunidad. Estos principios definen al niño como un ser capaz de crear su propio aprendizaje. El docente es un guía, ya que orienta a los niños por medio de experiencias cotidianas. Las experiencias no son impuestas, sino que parten del interés del niño. Pensando precisamente en cómo abordar este tipo de situaciones que causaran un impacto positivo en los procesos de aprendizaje en la escuela nueva, encontramos a dos pedagogos, Dewey y Kilpatrick. A través de sus investigaciones, ellos hicieron aportes valiosísimos a esta teoría. Por ejemplo, Dewey defiende que la escuela tiene que ser otra. La concibe como un espacio de producción y reflexión de las experiencias relevantes de la vida social, que permite el desarrollo de una ciudadanía plena. Su teoría se basa en el aprender haciendo, en el aprender a partir de la constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. Así, el método experiencial es el centro de su pedagogía. Dewey basó su teoría en la educación, en el método científico. Plantea el llamado método del problema, que considera el aprendizaje como una actividad de investigación, un proceso mediante el cual grupos de alumnos desarrollan la solución del problema bajo la tutela y orientación del educador. La propuesta metodológica de Dewey tiene 5 fases. La primera fase habla de la experiencia actual real del niño en el ámbito de su vida familiar o comunitaria. La segunda fase es identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. La tercera fase, inspección de los datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables. En esta etapa, los materiales escogidos y los trabajos se convierten en parte del programa escolar. La fase número 4, la formulación de hipótesis de solución, que funcionará como idea conductora para solucionar el problema planteado. Y la última fase, que es la fase 5, es la comprobación de hipótesis por la acción. Pues de acuerdo con el enfoque pragmatista, la práctica es la prueba del valor de la reflexión hecha por el educando con objeto de resolver el problema. Ahora, su máximo principio es que los alumnos aprendan haciendo, a través de la unidad de la teoría y la práctica, y a partir de sus intereses, es decir, ¿qué le intriga? ¿Qué le gustaría descubrir? Desde luego, aprender cosas prácticas que luego vayan a usar en su vida diaria. También encontramos al pedagogo William Kilpatrick. Este entra en contacto con Dewey, comienza a interesarse por su pensamiento filosófico y pedagógico, comienza con la idea de que el sistema educativo del momento, en este sistema existe un problema y es básicamente con el método utilizado y con la manera de enseñar. De su investigación surgió entonces el método de proyectos. Para Kilpatrick, el proyecto es un acto completo realizado en un ambiente social donde se busca realizar una actividad entusiasta con sentido específico y concreto. Kilpatrick, entonces, dice que los proyectos pueden ser de 4 tipos. El primer tipo corresponde al proyecto de creación y es el propósito de este es construir algo. El tipo 2 es el proyecto de consumo
El propósito es consumir, usar algo de alguna manera, utilizar y disfrutar una experiencia estética. El tipo 3, proyecto de solución de problemas. El propósito es solventar un problema, resolver una situación, alguna dificultad, dar respuesta a una pregunta. El tipo 4 es el proyecto de aprendizaje específico, cuyo propósito es adquirir ciertos grados de habilidad o conocimiento. Además de lo anterior, define el trabajo por proyectos como respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo? Estas preguntas integran lo que hoy conocemos como el ABP o aprendizaje basado en proyectos o en problemas. Tanto Dewey como Kilpatrick convergen en la idea de que la metodología por proyectos se pretende hacer con ella hincapié en el desarrollo del carácter y de la personalidad del alumnado mediante un aprendizaje globalizado y relacional. Con este método se busca que los niños interactúen con sus compañeros, con la familia, con la sociedad en general y con ello favorecer el desarrollo de la autonomía, la plenitud, la iniciativa, la cooperación y la alegría como contenido fundamental en el proceso de aprendizaje. El ABP, aprendizaje basado en proyectos, debe partir de una pregunta guía. Se deben formar equipos colaborativos. Tenemos que definir el producto final. ¿Cuál será qué es lo que queremos con ello? Definir roles, tareas y tiempos a realizar. También la búsqueda de la información, la selección de esta información, el análisis y la síntesis de ella. Debe haber un proceso de producción, una puesta en práctica, desarrollo del producto final. También la presentación del proyecto, que dentro debe estar la respuesta a la pregunta guía. Debe tener una evaluación y una autoevaluación. Y finalmente, el aprendizaje significativo, que es lo que estamos buscando. Gracias. Le damos en estos momentos el paso a nuestro compañero Jairo. Rol del docente. El maestro es el guía, partidario de un estilo más dinámico, comunicativo y libre, lo cual favorece el estilo de una educación no directa, en donde la imaginación y el pensamiento original infantil son importantes. El maestro dirige el aprendizaje y responde preguntas cuando el estudiante lo necesita. No obstante, es conveniente aclarar que las tareas de este no solo es articular la educación con la experiencia anterior y ulterior de los estudiantes, sino conocer sus potencialidades para encauzarlas hacia nuevos campos de conocimiento. El maestro puede dirigir, comprender y apoyar al estudiante para que desarrolle nuevas experiencias de acuerdo con los saberes de su materia de estudio. Rol del estudiante. El estudiante es considerado como un ser activo y como el centro de interés se le reconoce como autor capaz de diseñar y planear sus propios proyectos y llevarlos a cabo, como un ser inteligente, consciente, crítico, reflexivo y sensible, que propone, decide, orienta, actúa, modifica, recrea y transforma. Se prepara para vivir en un medio social, vive experiencias directas, trabaja en grupo de forma cooperativa y participa en la elaboración del programa según sus intereses. Aportes de la escuela nueva o activa a la educación actual. Muchos de los principios sobre los cuales se basa nuestra educación actual devienen de avances y rupturas conseguidas por el movimiento de la escuela nueva. La consideración de una educación en libertad, práctica, participativa, vital y democrática es un importante legado del movimiento de la escuela nueva, donde tiene su principal protagonismo el niño, su individualidad
y su aprendizaje en función de su evolución biológica. La escuela de nuestro tiempo, gracias al movimiento de la escuela nueva, concibe un nuevo tipo de niño y de estudiante, un niño que es capaz, gracias a la mediación y ayuda de los educadores, de convertirse en una persona autónoma y responsable. El movimiento de la escuela nueva abogó por una educación que no fomente la competitividad, sino que forme en la cooperación. Esta idea es retomada por nuestro sistema educativo actual, organizando una enseñanza bastante o basada en competencias, es decir, el aprendizaje de competencias adecuadas tanto para el mundo laboral y profesional, como otras asociadas al desarrollo de una convivencia democrática y responsable. Por lo tanto, al igual que lo hizo el movimiento de la Escuela Nueva, la educación hoy en día tiene como principal finalidad educar para la vida, pero siempre sobre la consideración de la escuela como vida. Desde la experiencia que se tiene en el contexto educativo público en Colombia, específicamente en el sector rural, se detalla la implementación del modelo de escuela nueva en el trabajo de colegios con aulas multigrados en primaria y en algunas zonas se habla de postprimaria, modelo necesario por las características de la población y el contexto. Con denominaciones diferentes desde su implementación a mediados de los años 70 hasta la actualidad, como es el caso particular del colegio donde laboro, llamado Modelo Pedagógico Interestructurante por Competencias, enmarcado en los principios de la felicidad y la confianza como ejes centrales de la enseñanza, pues se aprende aquello que se desea, así como en la particularidad y distintos estilos de aprendizaje del estudiante en sus necesidades concretas, buscando una formación integral, personalizada, valorando el proceso de su aprendizaje. Se apunta al desarrollo de actividades grupales e individuales para mejorar la convivencia y el trabajo colaborativo. Actividades manuales y prácticas que apunten al uso de los elementos que brinda el entorno. La formación de un estudiante que aprende mientras juega, que aprende haciendo, que es feliz de ir al colegio y que a futuro logrará integrarse a la sociedad contribuyendo en la transformación de la realidad de su comunidad, un ciudadano competente para la vida. Compartimos con ustedes los referentes que nos permitieron hacer esta exposición y muchísimas gracias por la atención.